dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La verdad es que se acostumbra o se debería de acostumbrar a celebrar la fiesta de la dedicación del templo donde uno vive, donde uno reside. Dedicar algo significa que ha sido separado con exclusividad para eso. Eso es lo que estamos celebrando, o eso es lo que celebramos. Aquí en la parroquia, por ejemplo, este templo fue consagrado, fue dedicado para el culto, está reservado expresamente para el culto, y se dedicó un 16 de enero. Están las 4 cruces de los 4 evangelistas en las paredes, allí donde se ha crismado, donde se ha puesto la unción, se han ungido estas paredes, signo de que este lugar ha sido dedicado a eso. De hecho, si por algún motivo hubiese que dejar este lugar y ya no que sea un lugar para el culto, quizás no suene muy extraño eso. Por ejemplo, en Europa, en algunos lugares, las grandes catedrales, ante la ausencia de cristianos, se han tenido que vender. Y entonces hay que hacer un rito para desacralizar, digamos, ese lugar que va a ser utilizado. Ya les he comentado, recuerdo en Praga, ir a un lugar una iglesia que se había convertido en un teatro por la acústica, y en otro que era un restaurante. Era una cosa impresionante, por lo menos para la fe de uno. Bueno, celebramos que se ha dedicado allá en San Juan de Letrán una basílica para el culto. ¿Por qué es importante esa dedicación? Bueno, porque es, digamos así, la primera catedral del Papa como cabeza de la Iglesia. Cuando el imperio se vuelve cristiano, en el 324 se dedica a esta catedral. Obviamente no es la misma que hoy conocemos, le ha pasado que, bueno, pasaron guerras, terremotos, incendios, pero sí en el mismo lugar donde está ahorita, ahí en el Palacio Lateranense, el Palacio Laterano, que justamente Constantino le había dado al Papa para que construyera allí, digamos, el gobierno de la curia. Y ahí estuvo, en el Palacio Laterano, durante muchísimos años, hasta que el papado se va a Francia, en Aviñón, está allí unos casi 200 años, y luego regresa, y desde el siglo XIII, en el siglo XIII, y luego regresa, y ya luego cuando regresa se instala en la colina vaticana, donde hoy nosotros conocemos. Por eso quizá creemos que la Basílica del Papa es la de San Pedro, pero efectivamente la Basílica del Papa o la Catedral del Papa es la de San Juan de Letrán. Está dedicada a Jesús Salvador. Lo que pasa es que se le llama la Basílica de Juan. Justamente allá en la fachada, en la parte de arriba, por cierto, esa fachada se ganó en un concurso donde 24 arquitectos participaron. Está allá en la cumbre a Cristo Salvador con su cruz, a un lado y al otro, ¿verdad? Al lado derecho de está San Juan Bautista, y al lado izquierdo está San Juan Evangelista. Y luego hacia los lados hay 7 y 7 esfinges o estatuas que representan los padres de la iglesia, de un lado de oriente y del otro lado de occidente. Se puede leer allí en la fachada, muy cerquita, la inscripción en latín que dice que justamente esta es la madre de todas las iglesias, de la madre y cabeza de todas las iglesias del orbe, de la tierra. Yo quería rápidamente que hoy, a propósito de esto, meditáramos en la palabra templo. Si ustedes leen las lecturas, el elenco de lecturas, hoy la palabra templo aparece con diferentes significados. Hoy, por ejemplo, escuchamos cómo Jesús, el relato nos dice, pero él hablaba del templo que es su cuerpo. Entonces, un sentido de templo tiene que ver con el cuerpo de Jesús, literalmente, como lo hemos escuchado.
nos decía también el relato evangélico, entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Ahora templo tiene otro significado. Templo ahora es la edificación, el lugar, el espacio. Y después dice San Pablo en la carta que acabamos de escuchar, hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Ahora la casa que Dios edifica, el templo resulta ser que somos nosotros, la iglesia. Y en la misma carta de Pablo dice, ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora templo es nuestro cuerpo, porque ahí habita el Espíritu Santo. Entonces, para no confundirnos, templo, 4 significados. Templo haciendo referencia al cuerpo de Cristo, templo haciendo referencia a la edificación, templo hablando de la iglesia como familia y templo hablando de nuestro cuerpo. Yo quería que dijéramos rápidamente una cosita de cada uno. Dedicar entonces el templo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, yo pensaba que es interesante pensar sobre el culto que le damos al cuerpo de Cristo, al cuerpo y a la sangre de Cristo. Cuando hablamos de culto, claramente siempre hay un peligro de descuidar el interior por expresar, por hacer expreso el exterior. A mí me parece que hemos ido perdiendo la dimensión de culto de una cosa y de la otra. Por ejemplo, no sé, permitan, tal vez suena un poco, no sé, muy exterior, pero los celulares que suenan en la misa, la gente que llega tarde. Y es que llegar tarde no solo con una cosa de educación, es que vieran que ya están leyendo la palabra de Dios, entonces ya entró la persona y la otra persona se corrió, entonces ya vimos dónde entró, fijamos quién era. Y entonces la centralidad que tiene la palabra de Dios ya se perdió por una persona o 2 o 3 que llegaron tarde. El respeto al cuerpo de Cristo también tiene que ver con esto, digamos, y que hay que educarlo también, hay que educarlo. Hay cosas, digamos, contingentes que suceden, pero hay gente que ya planea llegar tarde. Ya aquí cuando suenan las campanas, deberían de venirse en la primera, pero se vienen después de que suena la última y entonces ya no les da tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la forma, la disposición en cómo comulgamos, yo sé que esto tiene que ver un poco con el exterior, la posición de las manos. Hay quienes, hemos conversado en otro momento, comulgan como si estuvieran agarrando un pedazo de galleta. El respeto, y sobre todo la condición claramente del interior, la condición del corazón, ¿verdad? Entonces, pensar un poquito en el cuerpo de Cristo. La segunda cosa entonces era el edificio. Gracias a Dios aquí hay un templo muy bello, siempre a la edificación se le puede mejorar, pero también es responsabilidad de la comunidad cristiana el mantenimiento del templo, de la comunidad cristiana. Claramente hay un párroco a cargo, pero es parte de la comunidad cristiana. Yo recuerdo yo voy a cumplir 2 años ahorita, el 2 de diciembre, y en este tiempo, alguna vez que el zacate creció mucho, recuerdo a alguien que me dice, padre, yo voy a conseguir a alguien para que chapee aquí, puedo hacerlo, hay algún problema, yo consigo el dinero. Detalles así tan pequeños como eso, de cómo yo cuido mi edificación, ¿verdad? Cómo cuido yo las bancas, cómo cuido yo, pienso yo que un templo digno, un templo cuidado, aunque sea pobre, dice del amor que uno le tiene también al Señor. A mí me ha tocado entrar a capillitas en el campo donde ni siquiera hay piso, bueno, donde no había, ahora ya sí lo hay, sino que eran de chorreadas o de tierra, y ese piso de tierra casi que había brillo ahí, porque con tanto amor y cariño. Entonces, también cuando hablamos del templo, hablamos de la edificación, de las bancas, gente que raya, que pone chicles debajo de la banca, Santísima Trinidad. Entonces, cuidado del edificio también. Hacemos referencia al templo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el hermano. Yo quería aquí citar a San Juan Crisóstomo.
un sermón conocidísimo. Ya que he hablado del culto y lo importante del culto, también pues hablamos de la importancia del cuerpo de Cristo. Y dice San Juan Crisóstomo, nada más lo leo porque es tan expresivo lo que dice: ¿quieres de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientas que esté desnudo. No lo honres aquí con vestidos de seda y fuera le dejas padecer de frío y desnudez. ¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté llena de vasos de oro si Él se consume de hambre? Sacien primero su hambre y luego, de lo que le sobre, adornen también su mesa. Al hablar así, no es que prohíba que también en el ornato de la iglesia se ponga empeño. A lo que exhorto es que antes que eso se procure el socorro de los pobres. Y termina San Juan Crisóstomo diciendo: mientras adornas pues la casa, no abandones a tus hermanos en la tribulación, pues Él es templo más precioso que el otro. Yo creo que es expresivo lo que dice San Juan Crisóstomo, recordándonos también entonces que templo, sobre todo en la teología paulina, hace referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y la última significado de templo es mi cuerpo, lo sabemos, somos templo del Espíritu Santo. Y aquí uno podría hacer la reflexión sobre nuestro cuerpo, sobre cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo respetamos el cuerpo de la otra persona, sobre el uso de alcohol, sobre el uso de las drogas, sobre cómo yo cuido, ¿verdad?, mi cuerpo. Pero yo quería hoy dedicar este último minutito a hablar sobre las cenizas. Nuestro cuerpo lo respetamos como, después de la muerte, incluso como que fue sede de la presencia del alma. Y por eso a los cementerios, ya les he dicho, además de llamarle en griego cementerio, Uno. Vamos a ver. Decía en griego que cementerio significa dormitorio. También en latín le llamaron camposanto, haciendo referencia que efectivamente es un lugar santo, un lugar de encuentro santo. El cuerpo, la iglesia, a partir del Vaticano II, empezó a hablar sobre la posibilidad de cremar el cuerpo en este tiempo de COVID, aquí por lo menos en nuestro país. Muchísima gente empezó a cremar por las circunstancias, no solo de hermanos que hayan muerto con la enfermedad, sino también a nivel de gastos funerarios también se abarataron. Al punto que voy es que las cenizas tienen que mantener también la misma dignidad, el mismo cuidado. Las cenizas tienen que cuidarse, digamos. ¿Cómo se hacen con las cenizas? ¿Qué es lo que dice nuestra iglesia de la ceniza? Bueno, que una vez cremado el recipiente, el cenizario, se lleva a un lugar, a un cementerio, digámoslo así, de cenizas, un cenizario, un lugar donde se depositan las cenizas, en un camposanto, en un cementerio, y ahí yo quisiera exhortar a los hermanos católicos que en sus casas tienen la urnita de su abuela, de su mamá, de su esposo. Eso no está bien. En el documento que el Vaticano habla sobre el tratamiento de las cenizas dice: el problema es que pasado una generación el vínculo con esas cenizas se va perdiendo, y para la generación siguiente incluso hasta desconocidas pueden ser las personas que están allí, no hay un vínculo, y esas cenizas pueden terminar digamos con un tratamiento no digno. Tampoco está bien, aunque sea la voluntad. A mí me tiran en el río, a mí me tiran en el mar, a mí me siembran aquí y ponen un arbolito y siembra una semilla, un rosal para que cada vez que vean el rosal. No.
Nuestro cuerpo fue tocado por el Espíritu Santo y se vuelve lugar también santo, esperando la resurrección de los muertos que creemos nosotros los cristianos. Entonces, si te van a cremar, sí, está bien, una opción. Que quede claro que ese rito funerario tiene que terminar, esa urna tiene que terminar en un cementerio o en un lugar donde se colocan las cenizas en cementerios. Hay algunos lugares ya, que les repito, que son nichos muy pequeños para que quepan apenas las urnas, y allí están, un lugar donde se va a cuidar, porque es parte, digamos, del espacio cuidar. Me he topado gente que me ha mostrado una escultura, recuerdo, con muchísimo dolor, una escultura, y me contó la persona que las cenizas del abuelo estaban siendo parte de esa escultura. Entonces ellos tenían la escultura allí en un lugar muy bonito, muy decoradito y todo, y entonces le recordaba ese lugar. No, nuestro cuerpo también, no solo cuidarlo de la droga, no solo cuidarlo de estas cosas que normalmente nos recuerdan diciendo que somos templo del Espíritu Santo. Claro que sí, yo se los recuerdo, pero el tratamiento final del cuerpo en un lugar santo, en un lugar santo, en un lugar que respeten, un lugar que incluso donde tus familiares tal vez por la diferencia generacional ya no se acuerden de vos, ya no vayan con cariño al cementerio, pero sigue estando en un lugar donde ese cuerpo se va a respetar esperando la segunda venida, digámoslo así, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy celebramos entonces la dedicación de un lugar, de un espacio allá en Roma, lindísima, la basílica, la archibasílica de San Juan de Letrán, enterrados muchos papas allí. El último que se enterró allí fue León XIII, el gran Papa León XIII, pero nos da la oportunidad de reflexionar sobre el templo. Terminamos recordando, templo haciendo referencia al cuerpo de Cristo, cuidemos nuestro culto. Templo haciendo referencia también a la edificación, la parte física, cuidemos, honremos. Templo haciendo referencia a la iglesia como comunidad, cuidémonos unos a otros. Y templo haciendo referencia a mi propio cuerpo, destinado también a la resurrección, como lo decimos en nuestro credo. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.